Y con Jesús, el segundo entrenador de Valencia C, ¿cómo has visto ya hoy el partido? Pues el partido ha estado muy completo. Desde el minuto 1 al 90, la verdad que no hemos tenido duda ninguna y las chiquillas han salido del primer minuto a por todo. No tenemos fallos defensivos, ningún fallo a nivel de grupo, colectivo. La verdad nos vamos súper contentos. Sí, hoy ha sido un monólogo para salir en la tele, ¿no? Hoy, la verdad que, pues sí, este equipo si sigue así, la verdad que va a dar mucho de qué hablar. La verdad que es un grupo muy joven, están aprendiendo, se están adaptando al fútbol 11, muchas jugadoras de fútbol 7, que sé que han pasado este año a jugar a fútbol 11 y les cuesta al principio. Pero la verdad que están adaptándose y estamos súper contentos desde el grupo que tenemos. Sí, un grupo de chavalas que lo dan todo, que si todo el mundo luchase como lucha este grupo, aquí en España ahora mismo no había crisis seguro. Sí, y estamos ya como contentos con hoy el trabajo, ¿no? Pero decía el otro día Edu que se verá un mejor trabajo de aquí un mes y medio. Pues claro, ahora mismo estamos en una fase de que hay muchas jugadoras que vienen de fútbol 7 que no están adaptadas a un puesto. Les preguntamos de qué juegan y realmente no lo saben, porque en fútbol 7 han tocado tantos sitios, sí, que realmente a pasarles a fútbol 11 tenemos que ir haciéndolas. Pero no tenemos duda ninguna. Yo creo que después cuando acabe la primera vuelta vamos a ver realmente al Valencia Club de Fútbol C. Vale, pero sí seguiremos viendo nosotros. Venga, muchas gracias.